Yo he querido titular el mensaje de esta noche Despertándolo. Y vamos a estar meditando los versos del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos del 35 al 41. Dice así la palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea. Verso 35. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se presentó una gran tempestad con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Verso 38. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Verso 39. Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? ¡Uy! Ese pasaje a mí se me ha quedado en la cabeza, señores, se los confieso. Todos estos días dándole vueltas, y uno en el afán del trabajo, en el trajín, y venía ese pasaje, y vuelta sobre mi cabeza. Y es que hay una serie de detalles que yo quiero reflexionar rápidamente con ustedes para que nos alcance el tiempo, porque me di cuenta que hay tanta enseñanza en este pasaje que se nos puede ir el fin de semana hablando de eso. Y dado que yo soy un conversador por naturaleza, hay garantía de que eso puede ser así. Yo quiero que vayamos analizando, porque aquí pasan una serie de eventos que quizás pudieran estar sucediendo en la vida personal de alguno de nosotros, y lo importante es que lo reflexionemos para que Dios pueda entonces hacer los cambios que sean necesarios en nosotros por el poder de su amor. Y vamos a ir inmediatamente al verso 35. El verso 35 dice: ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Este verso comienza con ese día. Y es raro, porque hay pocos versos que comiencen de esa manera. Ese mismo día. ¿Qué era lo que ocurría ese día? ¿Por qué Marcos se toma la molestia de comenzar este trozo de la Escritura precisamente diciendo ese mismo día? La traducción, la Biblia de las Américas, dice ese día. O sea, hay un énfasis en cosas que ocurrieron ese día. Si analizas el capítulo completo, te vas a dar cuenta que ese fue un día de un arduo trabajo de enseñanza de Jesús. Ese día, si nosotros pudiéramos leer todo el capítulo, fíjate que estamos comenzando en el verso 35, significa que hay 34 versículos detrás en ese capítulo 4. Y para que podamos tener una idea, yo les traje aquí un brevísimo esquema, así en sentido general, de todo lo que Jesús enseñó. Y quiero leer solamente el primer versículo del capítulo 4, Marcos 4:1, donde Marcos registra: Jesús comenzó a enseñar una vez más, o sea, era su costumbre enseñar, a la orilla del lago. Y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Obviamente en el tiempo de Jesús no habían estos recursos.
Él no tenía una pantalla como esta, no tenía un sistema de amplificación como este. Y Jesús, como gran maestro, sabía que si él se ponía en la barca y se alejaba, más gente podía verlo en la concavidad de la orilla. Y el agua hacía como un colchón acústico para que su voz se proyectara. Entonces hay una multitud en la orilla y Jesús está un poco despegado de la orilla en la barca y está enseñando. Y fíjate que en este capítulo 4 Jesús enseñó la parábola del sembrador. Marcos la registró ese día. O sea, Jesús comienza esa enseñanza hablando la parábola del sembrador y está en los versos del 3 al 20. Vamos a ver si los versos del 3 al 20. La luz que no puede esconderse, ustedes y yo somos llamados a ser luz. Él habló de eso en los versos del 21 al 23. Habló sobre la justicia y sobre el cuidado que ustedes y yo tenemos que tener al juzgar a otros y al usar nuestros talentos. Eso lo habla del 23 al 25. Jesús enseñó sobre el reino de los cielos y es donde dice, el reino de los cielos, ¿con qué lo compararé? Y él dice que Dios nos hace crecer en los versos del 26 al 29 y la parábola del grano de mostaza que si no muere y se siembra y cae en tierra y crece del 30 al 32 y explica entonces de los versos del 33 al 34 por qué él usa parábolas para enseñar. O sea, él, como era su costumbre usar la parábola como un recurso didáctico, él le explica a sus discípulos por qué hace eso. Entonces fíjate que esto nos ilustra que Jesús fue el día fajado, que se fajó enseñando. Y fíjate entonces que cuando nosotros llegamos de nuevo al verso 35, que es por donde vamos, dice, al caer la noche. Y ustedes se encuentran mucho oírme a mí una hora hablando. De hecho, hay un amigo de nosotros que cuando comenzamos esto era usualmente media hora, 35 minutos, y después nos metimos a una hora, y hay días que se mete 1 hora y 5, 1 hora y 10, y hay gente que decía, oye, pero pues este tipo sí habla, y porque me controlan, si me dejan. Y entonces vemos a Jesús que comenzó a predicar en la mañana y llegó la noche, y la gente ahí de pie en la orilla. A nadie le dio, ninguno de los evangelistas dicen que le dio hambre, que le dio sueño, que Jesús dijo, ya váyanse, ustedes sí oyen, ¿y qué? Ustedes no se cansan de estar aquí, yo estoy harto de esto. No encontramos Jesús en eso. Fíjate que esto llegó al caer la noche. Esto me hace meditar en el hecho de que Jesús quizás, porque Jesús es un maestro, a Jesús hay que ir con cuidado con él, o sea, Jesús no es solo oír las palabras que dijo, hay que ver hasta las que no dijo. Si Jesús esperó ahí hasta la noche, quizás hay un momento en nuestra vida que de verdad tiene que llegar la noche. A veces en el día nosotros no tenemos tiempo para ver algunas cosas. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero después que yo llego a mi casa, que me baño, como algo, me pongo cómodo, como que llega un momento en el que entro en la reflexión, a orar ya antes de dormir, y como que uno pasa un balance a esa hora, y entonces usted puede ver cosas que ocurrieron en el día que quizás usted no le dio importancia en ese momento, o no entendió por qué pasó, o quizás usted simplemente medita en si hay actos correctivos que usted tenga que hacer al otro día. Pero tal vez porque sus enseñanzas fueron tantas, como ya vimos en este capítulo 4, que el tiempo se pasó volando, como nos pasa a nosotros. Nos está ocurriendo los domingos cuando vamos a Santo Domingo, nos pasa los miércoles aquí, pero son las 10:30, vámonos, que esta gente se tienen que ir a trabajar mañana, pero como que si fuera por uno, a uno se le importara como quedarse ahí. Entonces quizás por eso, absorto este público que está escuchando estas enseñanzas de Jesús, que tiene una manera distinta de enseñar, enseña de una manera que tú como que no te quieres ir de ahí. Llegó la noche. Pero tal vez Jesús nos quiere dejar claro
que hay momentos en nuestra vida en que vendrá oscuridad, que vendrá la noche. Y nosotros sabemos mucho que eso suele ocurrir. Una vez comenzamos a recibir las enseñanzas de Jesús, se nos revelarán nuestras zonas grises y hasta las más oscuras. Entonces, cuando tú te paras delante de la presencia de Jesús, entonces tú comienzas a verte como tú eres. Pero mira cómo es Jesús aquí, pero Jesús mira diferente a mí. Yo veo las muchachas de la cintura para abajo y Jesús la ve del cuello para arriba. ¿Y por qué? Pues yo tengo que aprender eso de Jesús. Y yo sí juzgo a la gente, mira esto, se quedaron aquí, eso, esperando que multiplique los panes y no se han ido. Y Jesús está enseñando en el capítulo 4 que no juzguen. Entonces mis zonas grises, esas áreas de mí que necesitan el trabajo del poder del amor de Jesús, solo lo voy a ver en la noche. Quizás por eso Jesús hizo eso. Por eso al caer la noche, cuando se supone que tú descansas, que estás en las penumbras, que ya no hay nada que pueda distraerte de la vista. Por eso cuando oramos, cerramos los ojos para poder ver con el Espíritu. Fíjate eso. Y dice entonces que Jesús le dijo a sus discípulos. Fíjate que la predicación del día fue a una multitud, que era tan grande la multitud que él tuvo que subirse en una barca. Pero a los que le dijo fue a sus discípulos. Eso significa que aún aquí, que vemos como 20, 30, 40 personas, 100 personas, 1 millón de gente, está oyendo la predicación, pero hay 2 o 3 que quizás a esos Jesús le quiere decir algo especial. Y yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero yo, estudiando la Biblia, a veces en actos como estos, donde se predica la palabra, tú escuchas cosas y tú dices, pero cuidado si a ese hombre le dijeron lo que a mí me está pasando. De hecho, ese caballero que vino hace como 3 o 4 semanas aquí de Estados Unidos, él me mandó un correo una vez y me dijo, mire, si usted no estuviera tan lejos y yo tuviera la certeza de que usted no me conoce, yo diría que usted escuchó por lo que yo estaba orando anoche, cuando él recibió este archivo de audio que se lo mandamos por correo. Porque a sus discípulos Jesús le dijo, Jesús no pierde oportunidad para hablarle a sus hijos. Él siempre le dirá algo a los suyos. El problema es que nosotros a veces estamos como distraídos. Como que los afanes, el ser Marta, uno tiene a veces tanto atareo que uno debería ser más como María. Llegó Jesús, todo. María dejaba todo y se ponía ahí a los pies de Jesús a oírlo. Está hablando Jesús, cállense. Pero a veces Jesús está hablando, pero tú estás viendo la novela, o está trabajando, o hace calor, o se dañó el aire, o se dañó el inversor. O sea, tenemos tantos líos que a veces no escuchamos. Por eso la pregunta aquí sería, si Jesús te dice esta noche, ¿estarías dispuesto a escuchar? Porque lo que Jesús le dice a sus discípulos, y está entre comillas en la Biblia, que fueron palabras textuales que salieron de su boca, pasemos al otro lado. Eso significa que tú tienes tiempo en un lugar del que Jesús te quiere sacar. A lo mejor lo que Jesús quiere hacer contigo ahora es subirte a un nuevo nivel. Te quiere revelar nuevo conocimiento, quiere traer nuevas fuerzas, nueva luz a ti, nueva esperanza, nueva dirección. Quizás tú estás orando por algo hace tiempo y Jesús ahora te quiere decir, pero Él quiere que tú vayas al otro lado con Él, porque quizás no te lo quiere decir delante de la gente. Esta invitación definitivamente que luego de que tú y yo no encontramos con Cristo, o sea, no hay forma de que tú lo dejes que se vaya. En todos los evangelios nada más hay un tipo que se fue y no siguió a Jesús, que fue el joven rico. Se fue cabizbajo porque era muy rico. El único que no recibió nada de Jesús fue ese. Entonces mi esperanza es que nosotros esta noche no cometamos ese error del joven rico, que Jesús nos diga, pasemos al otro lado y tú dejes que se te vaya la guagua. Porque esto es como el metro, que se cerraron la puerta y ya no hay cómo darle para atrás. Después que ese pájaro prendió y se fue, no hay cómo devolverlo. Y tiene que ser en el otro lado, porque de este lado del mundo, de este lado, no hay esperanza ni expectativas. En el mundo, ¿qué es lo que tendremos? Aflicción, Él nos lo dijo.
Y nosotros nos las gozamos todos los días. Todos los días tenemos pruebas diferentes, dificultades diferentes, adversidades diferentes. Dolor y muerte es lo que hay de este lado. Entonces Jesús quiere llevarnos al otro lado. ¿Te das cuenta? Y estamos en el primer versículo. Yo les dije a ustedes que con este pasaje podíamos hacer un retiro de un fin de semana. Y mira, si a él le interesaba que esto fuera solo con ese grupito íntimo, que en el verso 36, ¿qué hizo con la multitud? Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaban. También otras barcas los acompañaron. Sí, porque la gente, ay, va Jesús, vámonos atrás. Eso es. A lo mejor va a preparar un barbecue de aquel lado, vámonos atrás de ellos. Pero si te fijas, más nunca se vuelve a hablar de esas otras barcas. O sea, el enfoque de Cristo estaba en enseñar a sus discípulos. La Biblia de las Américas dice que despidiendo a la multitud, o sea, ya señores, se acabó, váyanse. Despidió a la multitud. Y esto nos expresa muy claro que habrán momentos en los que deberemos viajar solos con Cristo. Estos encuentros son importantes. Hay que congregarse, hay que orar juntos, hay que estudiar la palabra juntos, hay que apoyarse como iglesia, hay que solidarizarse con los hermanos. Pero hay ciertos viajes que hay que hacerlos a solas con Cristo. Necesitamos pasar tiempo a solas con Él en la barca de nuestra vida. Hay intimidades que Jesús solo te las revelará a ti. Yo estoy seguro que ustedes que viven una vida de oración, orando solo en su casa, estudiando la Biblia solo en su casa, han entendido cosas, han escuchado cosas Jesús decirle al corazón. No es que usted ha oído a Jesús al lado hablándole, pero usted ha tenido la certeza, es una cosa que no hay cómo explicarla. Yo sé que los que han vivido esa experiencia saben que tú tomas la Biblia o estás orando y de repente tú tienes la certeza de que Dios es hablándote a tu corazón que está. Por eso Jesús necesita ese momento. Y fíjate que los discípulos no fueron tontos. Marcos dice que partieron con él en la barca donde él estaba. La Biblia de las Américas traduce eso, le llevaron con ellos en la barca como estaba. Y me gusta muchísimo esa traducción porque Jesús te va a llevar como tú estás. O sea, a Jesús no podemos irle con cuento y decirle, no, pero mire que yo vengo de trabajar, déjame ir a mi casa a darme un baño y ponerme un flow, porque si yo me voy a ir con el maestro, yo no me puedo ir así. No, se fue como estaba. A veces tú dices, bueno, pero es que yo soy tan pecador. Claro, así es que Jesús te quiere, para poder redimirte, porque si tú fueras un santo no necesitaras a Jesús. Si ustedes y yo fuéramos ángeles, querubines, no estuviéramos aquí estudiando la Biblia, estuviéramos allá adorando a Dios y cantándole eternamente en su presencia. Fíjate que se fue a sí mismo desde tu propia realidad. Es en ese charco de lodo donde nosotros estamos metidos, donde Jesús quiere sacarnos así como estamos enlodados, embarrados de inmundicia. Él no espera a que tú vayas y mira, déjame preparar. Acuérdense todo lo que él dijo de esa gente que compró una finca, que mi papá se murió. Eran pretextos. ¿Para qué? Para no irse con él. Todo lo contrario, viajando con Jesús, cuando Él se monta en la barca de tu vida, es que comienza el proceso de santificación y de limpieza nuestra y de comprender tantas cosas en nuestra vida. Recuerda siempre que una iglesia verdadera no es un club de santos, es un hospital de pecadores enfermos de muerte grave, en coma. Y lo necesitamos. Yo no sé ustedes, yo lo necesito todos los días. Yo le decía hoy a mi esposa, para poder superar un poco esta gripe, tuve que darme una sobredosis de vitamina C. Así tenemos que darnos una sobredosis de Cristo. Tenemos que inyectárnoslo por la sangre, por boca, por oído. Y fíjate que otras barcas lo acompañaron. Tal vez en tu viaje con Cristo, y lo hablábamos anoche,
Algunos se van a adherir, pero mira, sí, el Bosú ese predica bonito, ahí ponen unas canciones y uno se va feliz para su casa y a veces hacen Santa Cena y le brindan pan y vino a uno y hacen unos viajes para la capital y se paran a comer. La gente baja por eso, pero no permanece en el viaje con Cristo. Por eso con lo que comenzó este grupo ya ni vienen. Y los que han permanecido, que son los que se van a quedar, y anoche yo les decía, deben ir viendo cuál va a ser su responsabilidad dentro de la iglesia. Porque es por eso que Dios los está afirmando, y los está formando, y los está capacitando. Es para un trabajo. Es para que vayamos con Él en la barca al otro lado. No es para quedarnos aquí. Esta gente que están... Por eso Jesús quizás no le hizo caso. Porque Él sabía que esa gente andaba quizás... Como ahora se está por reestructurar la Constitución y la cosa, andan buscando algo. Jesús sabía eso. Eso no iban en la barca con Él. Eso no iban a perseverar hasta el fin. Pero, como siempre ocurre, el verso 37 dice que cuando emprendieron el viaje, que iban ya tranquilitos ellos en su barca, oye el verso 37, pero, acuérdense de los peros de la Biblia, se levantó una gran tempestad con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca, que ésta estaba por hundirse. La Biblia de las Américas, oigan cómo traduce eso: se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca, o sea, ya se le estaba metiendo agua a la barca y le estaban dando tan duro las olas. Porque es que Jesús te lleva para el otro lado. Y hay un tipo que no quiere eso. Hay un tipo que no quiere. Desde que tú inicias ese viaje con Cristo, el diablo le va a meter algo en la cabeza a alguien que se va a convertir en una tormenta en tu vida. Yo no sé si será tu pareja, yo no sé si serán tus hijos, yo no sé si será el jefe en tu trabajo, yo no sé si son tus enllaves, tus amigos, pero se va a levantar alguien y van a comenzar: este es un fanático ahora, le ha dado por comprar, tiene un saco de Biblia en su casa y todavía comprando Biblia. ¿Y qué es lo que le ha dado a este loco ahora? Una tormenta. Fíjate que no fue un abaniquito que se prendió. Dice la Biblia de las Américas que fue una violenta tempestad. O sea que los ataques que te van a venir van a ser violentos. Es duro que le van a dar la sola a la barca, porque hundirte lo que quiere el tipo. Y de tal manera las olas azotaban la barca, porque el diablo no te tiene contemplación. Oye, el demonio no relaja. El diablo tira a matar. Es un francotirador, de shooter. Es al caco que apunta ese tipo. Él no juega. Y sobre todo cuando él sabe que ya tú te trepaste en la barca con Jesús. Él sabe que ya tú cogiste el camino de la salvación, el camino de donde no hay retorno. Y Él no quiere que la gente se pierda. Su único interés es matar, quebrantar tu fe. Y es por eso que entonces muchos dejan de venir a estos encuentros. Porque entonces comienzan a decir: pero cuando yo no era cristiano a mí no me pasaba nada, y ahora todo es un problema. Ahora si yo oro se me incomodan la ropa, ahora me pasan todos los problemas del mundo. Claro, el tipo le está dando fuetazo a la barca. Son misiles Scoop que te está tirando, y MiG-22 volando por arriba de ti, satélite y GPS puesto. ¿Por qué? Porque él quiere hundirte. Y por eso este verso termina que la barca estaba por hundirse. Y eso es automático, señores, yo se lo garantizo. Desde que usted toma la decisión, comienzan las tormentas. Ahora, esto no es nuevo. Jesús nos advirtió que eso iba a ocurrir. Marcos, en este mismo libro que estamos estudiando, en el capítulo 10, escuchen los versos 29 y 30. Jesús respondió: de cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con
persecuciones, ahí están las olas y las violentas tormentas. O sea, Jesús no nos lleva engañado en la barca. Él nos está diciendo, si usted dejó todo para seguirme, prepárese para las persecuciones. Pero recibirá, dice él, 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero, la vida eterna. Entonces usted sabe, si se vuelve ahora Jack Sparrow y se vuelve un marinero terrible para jugarse entre las olas del mar, pero siga montado con Jesús en la barca. ¿Te das cuenta? Es ahí donde está el truco. Que la mayoría de nosotros, cuando vienen las tormentas, nos asustamos, nos amedrentamos. Y entonces dejamos eso y volvemos para el mundo otra vez. Ahí sí estamos bien. Allá donde lo querían llevar a usted, a Mauri, y juca y música y esa cosa, ahí sí se está bien. Claro, porque ahí no hay tormenta, ahí el diablo es el DJ ahí, el que sirve la juca y la cosa. Ahí no hay que hacer nada. Ahí se está feliz, aparentemente. Pero Jesús está diciendo que cuando nosotros aceptamos su llamado, recibimos 100 veces más todo lo que dejamos. Y aquí está la muestra. Aquí está. Miren los hermanos. Y cada casa de los que están aquí es una casa nuestra, en la que usted puede ser recibido, en la que te llaman, mira, fulano está enfermo, vamos a ir a visitar a fulano. Ahí están tus hermanos. Ahí están 100 veces más. Y en el tiempo venidero, la vida eterna. Oye, yo no negociaría eso. No lo negociaría. Pero la cosa no era como tan halagadora en este viaje, porque el verso 38 dice que Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Y yo no sé si ustedes conocen bien la forma de los barcos y saben lo que es la proa, la popa, estribor, babor. Pero como buen maestro que yo aspiro a ser, yo traje un par de fotos de barco para que entendamos qué era lo que estaba ocurriendo en este barco. Los barcos tienen un frente, este pico que usted ve aquí, es el frente del barco, que es la proa, que tiene una parte delante como un cuchillo que le dicen la quilla, por eso se encalló el barco. Entonces esa parte tiene esa forma estrecha, angosta, puntiaguda, porque esa es la que va a ir rompiendo el agua. Pero como esa parte de ahí delante es la que va a ir rompiendo el agua, que se llama proa, esa es la que va dando brinco adelante el barco, pim pam, pim pam. La parte de aquí atrás de la popa es la más tranquila. Esa casi no se mueve. Además, los marineros, tenemos que pensar que en esa época no habían barcos como estos, barcos nucleares con motores de combustión interna, eran barcos a vela. Los marineros orientan las velas en función de la dirección del viento y ponen la popa en la dirección del viento para que el viento le dé por detrás y las velas que están paradas aquí puedan empujar el barco. Por eso nosotros decimos, vamos viento en popa, porque el viento le está dando por detrás al barco y lo está empujando hacia adelante. Eso, ir viento en popa es ir en el mismo sentido de cómo el viento se está moviendo. Por eso Jesús agarró su almohada. Jesús no le preocupan las tormentas, porque él sabe que el tipo no tiene poder sobre él, todo lo contrario. Armó su casa de campaña, su sleeping bag, a lo mejor abrió su bolsa de dormir. Jesús prendió la calefacción, se puso su iPhone y a dormir. La popa es la parte de atrás del barco, usualmente ahí estaba el timón, y es la parte más tranquila del barco, es la que no se mueve. O sea, el barco va rompiendo las olas delante, incluso hemos visto en la película cómo los barcos se levantan, pero la popa atrás siempre queda en contacto con el agua. Por eso los motores suelen ponerse las hélices allá atrás. O sea, esto no es casualidad.
Explicado la proa y la popa y estribor y babor, que yo no sé por qué le dicen derecha e izquierda, porque el lado derecho del barco hay que decir estribor. 5 grados a estribor. No diga 5 grados a la derecha y así todo el mundo entiende. A los marineros les gustan complicar la cosa. Pero bueno, ya sabemos lo que es estribor, que es el lado derecho del barco, babor, que es el lado izquierdo, la proa, que es la punta del barco, la parte que va rompiendo el agua, y la popa, que es la parte de atrás, que es donde Jesús va durmiendo aquí detrás. Ahora, escuchen qué es lo que está ocurriendo en este barco con todo y proa y popa y todo el mundo. Yo quiero que nosotros analicemos aquí 3 detalles interesantes que ocurren en este verso 38. Lo primero es el miedo y la desesperación de los discípulos. Cuando los tipos vieron la tormenta, esa gente se asustó. Y fíjate que es lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí. Mientras estamos aquí en la iglesia, esto es una maravilla aquí. Aquí no hay ningún problema. ¿Tú sabes cuándo es el lío? Es mañana, cuando tú tienes que lidiar con el cobrador, con el apagón, con los precios altos, con la enfermedad, con la infidelidad, con la delincuencia, con todo eso. Ahí es donde tú y yo entramos en pánico. ¿Y será verdad que Jesús me va a suplir? Y yo tengo los calderos vacíos y ni un peso en los bolsillos y va a venir comida, Jesús. Y es verdad que tú vas a traer el maná. Nos pica la incertidumbre. Y es lo que le está pasando a este hombre. A este grupo de hombres los asaltó la duda. Y habrá sido buena idea venir en esto de noche. Acuérdense que esos barcos no tenían planta eléctrica. No había luz. Es a lo oscuro que van por el mar. Con una lamparita de aceite, a lo mejor un hacho prendido en el medio del mar. O sea, tenemos que ubicarnos en el contexto. No es un crucero, el Titanic, no. Y hasta el Titanic se hundió. Ahora, es posible que en ese proceso de prueba tú digas, ¿y habrá valido la pena? ¿Y habrá sido una buena decisión haberme montado con Jesús? Porque me montó en este barco, pero viene durmiendo allí atrás. Y yo lidiando con esta vida mía, timoneando los hijos, el marido, la casa, el trabajo, los problemas. Tú agarrado del timón de ese barco. El miedo y la desesperación de los discípulos. O sea que si tú estás asustado y estás desesperado, eso no es nuevo. O sea, los discípulos se desesperaron. El segundo detalle que a mí me gustaría que tú veas aquí en esto es la tosquedad del llamado de los discípulos. Ellos no fueron, maestro, mira, hay una tormenta. Este pobre hombre durmiendo se ha pasado el día entero predicando, sin comer y sin bañarse y sin nada. Oye, se tiró a descansar. Y mira cómo es que ellos van. ¿Acaso no te importa que no van? ¿Es reclamándole a Jesús? ¿Te parece conocido como tú vas delante de Jesús? No llegaron, maestro, mira, nosotros estamos tranquilos porque hay una tormenta, pero tú estás aquí. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero hay una tormenta allí, pero yo tranquilo. No, maestro. Mira cómo lo escribió Marco entre signo de admiración. Eso significa que fue una exclamación, es reclamándole a Dios que nosotros vamos. Tú y yo llegamos delante de Dios a pedirle cosas, a exigirle cosas. Nunca le damos las gracias. Nunca lo adoramos, nunca lo alabamos. Es a pedirle que vamos. Yo me imagino a Pedro, conociendo el carácter tosco y burdo de Pedro, yo me imagino que Pedro fue el primero que le brincó arriba. ¡Jesús, carajo! ¿Y quién te dijo a ti que tú sabes navegar para traernos para acá de noche? Tú lo que eres un carpintero, tú un taller de banitería, tú de agua no sabes. Miren el lío que nos metiste aquí. ¿Te imaginas eso? Nosotros entramos tumbándole la puerta a Jesús, a reclamarle cosas. Y sobre todo, que ellos fueron a reclamarle. Ese es el tercer detalle. Aparte de la forma tosca, no fueron a reconocer que el maestro estaba en la barca, no, fueron a reclamarle. ¿Acaso no te importa que estemos por naufragar? Jesús, es que a ti no te importa que mis hijos no tengan comida, que mi matrimonio se esté rompiendo, que mi salud, que mi hijo esté enfermo, que estoy sin trabajo. ¿A ti no te importa eso? Es así que vamos donde Él. ¿Te das cuenta?
perdemos de vista la soberanía de Dios y su autonomía para obrar por encima de la creación, a pesar de tus intereses y de tus privilegios. Ahora, en estos dos versículos, 39 y 40, analicemos ahora cómo reaccionó Jesús. Vimos en el 38 cómo reaccionaron los discípulos. Yo espero que usted no se parezca a cómo reaccionaron los discípulos. Oigan los versos 39 y 40. Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Verso 40. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Uy. Yo no sé ustedes, pero la disciplina de Dios pesa. Yo sé que las tormentas que el diablo levantó le dieron duro a la barca, pero ese verso 40 le dio duro a los discípulos. O sea, cuando Jesús me dice eso a mi Fifo, ¿y qué te pasa? No tienes fe. Oye, eso es mejor que Jesús le dé 3 correazos a uno y no que le diga eso. Pesan las palabras de Jesús. Fíjate que el verso 39, aquí vamos a analizar la reacción de Jesús. El verso 39, Marcos nos cuenta la reacción de Jesús frente a la naturaleza, a su creación. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Jesús no insultó, ni echó fuera demonios, ni... No. Psst. Como cuando usted le habla al perro. Psst. El perro le obedece de una vez. Psst. Cállese. Callado. Como cuando usted le dice a su televisor con el control remoto: cállate. Mute. Callado seguido, automático. Fíjate que él le dijo a las aguas: silencio. Y vino una gran calma. Sobrevino una gran calma. No fue que se aplacó la cosa, no. Una gran calma. Pero el mar se puso como una piscina sin ola. Una gran calma. Dice la Biblia de las Américas, la Reina Valera contemporánea dice una completa calma. O sea, la tormenta se desapareció. Es como si hubieran tomado un teletransportador nanomolecular y hubieran caído en su cama durmiendo, con el aire prendido y roncando. Una completa calma. Y fíjate que ahí no nos dicen que apareció un demonio dando coletazos, ni que había nadie endemoniado, ni que saltaron los tiburones. No. Automático, completa calma. De forma inmediata y sin cuestionar, la naturaleza obedece la palabra de Dios. Canta la gloria de Dios. ¿Tú te imaginas? La naturaleza hace eso. La naturaleza obedece sus órdenes de manera inmediata y perfecta. ¿Por qué? Porque el que dio esa orden fue el mismo que en Génesis 1 dijo: háganse, y fue hecho. Es la palabra de Dios que está hablando. Y la naturaleza escuchó la voz del maestro y la reconoció y la obedeció automáticamente. Pero eso fue la naturaleza. Increíble. Ahora, en el verso 40 está la reacción de Jesús frente a sus discípulos y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? La Biblia de las Américas lo traduce: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Captas la diferencia entre nosotros y el resto de la creación? Cuando vienen las pruebas, los animales se preparan. Usted se da cuenta, las hormigas, las cucarachas, va a llover, un ciclón. Ellos se organizan porque leen los signos de Dios. Están en relación directa de dependencia. Ellos no necesitan COE, ni planes de emergencia, ni helicópteros. Nada de eso necesita la naturaleza, porque confía en esta palabra que en Génesis 1 dijo: hágase, y fue hecho. Y eso pesa para nosotros que somos gente de fe. Y fíjate entonces que estos tipos tienen miedo. Ahora, ¿cuál era el oficio de esa gente de donde Jesús los sacó? Eran pescadores.
O sea que este grupo de que está asustado eran expertos marineros, conocían el mar, y llegó una tormenta y están asustados. ¿Te diste cuenta de la realidad nuestra? Incluso en los propios temas en los que tú eres un experto. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa y a mi hija, miren, procuren no bromar con memorias ajenas porque no estoy en plan de quitar virus. Y esa es una de mis especialidades. Porque me saca de control que se arriesgue la información que hay, pero me falta fe. ¿Por qué instala un antivirus? Estos tipos eran expertos marineros, todos eran pescadores. Jesús los fue a buscar y les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y están asustados en el mar. ¿Tú te imaginas si esa tormenta lo hubiera agarrado en el medio del desierto, que ellos no se hubieran muerto todos? Se mueren, por eso mucha gente se suicida. Y caen en depresión, se vuelven alcohólicos, drogadictos, enfermos sexuales. Porque sucumben a la tormenta. Gente que tiene que beber pastillas para poder dormir. Depresivos, enfermos. El diablo se apoderó de la mente. ¿Y cuál es la razón de esto? Jesús lo dice clarísimo. ¿Cómo es que no tienen fe? Ahí está la clave. Palabra clave, fe. Señor, es verdad que yo estoy en una tormenta, pero tú estás aquí. Tú eres el rey de las tormentas. Thor es un boy scout al lado del que iba ahí que es el rey de las tormentas, un martillo que produce truenos y rayos y centellas. Los que han visto la película Avengers en todas sus versiones. Ahora, esto tampoco es nuevo. Yo no sé si ustedes conocen la historia que se cuenta en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19. Yo le voy a leer 4 versículos nada más. Ahí se cuenta la historia de un tipo que era un hombre de Dios, que incluso retó a los sacerdotes de Baal a orar 3 días para que no lloviera y después para que lloviera, y paró hasta el sol y la luna y degañotó a todos los sacerdotes de Baal, el gran Elías. Y entonces apareció una mujer, una tal Jezabel, y le mandó un correo electrónico. Cuando Elías oye su teléfono, su smartphone, que suena, un mensaje de texto de Jezabel. Oigan estos 4 versículos. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal. O sea, Elías solo degolló a todos esos profetas. Oye bien cómo era un matatán ese tipo. Rambo le quedaba chiquito. Verso 2. Jezabel mandó un mensajero a Elías, ahí está el mensaje a su teléfono celular, a que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún, si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como tú hiciste con los profetas de Baal. Esta mujer le mandó una amenaza a Elías. Y mira la reacción de Elías en el verso 3. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba en la región de Judá y allí dejó a su criado. O sea, muchachos, nos van a matar todos. Vete tú por ahí a ver cómo tú te salvas, que yo me voy solo por aquí. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo un enebro. Con los deseos de morirse, exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Aquí hay un tipo que ha echado una guerra santa, ha matado con el poder de Dios, acabó con todos los sacerdotes de Baal, de los dioses falsos, y ahora aparece una mujer, lo tiene huyendo, mano. Llegó la tormenta. ¿Viste la realidad humana? Y este hombre que acaba de hacer todo eso sale corriendo a esconderse y a pedirle a Dios que lo mate porque Jezabel viene ahí. Pero ven acá, Elías, ¿y cómo es? Elías, explícame. Es una historia interesante porque este hombre incluso llegó a resucitar un muerto y Dios mandó aves a alimentarlo, le llevaba, Dios tenía delivery ya en esa época y habían animales que le llevaban la comida a Elías todos los días, iban donde Cuco a buscarle su comidita y se la llevaban. O sea. Pero nos falta fe.
Es lo que está diciendo Jesús. Esta reacción de Jesús, fíjate que Jesús no le dijo, pero ustedes no me dejan ni dormir, grupo de sinvergüenza, tan cobarde. No, Jesús no le dijo eso. Jesús fue, calmó la tormenta. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros tenemos que enfocarnos, porque nosotros debemos recuperar la imagen de Jesús. Si es usted que lo despierta, usted le mete un boche primero al muchacho. Mira, muchacho, le echa 60 a San Antonio, le da 4 correazos y va y se acuesta otra vez. Y el problema es igualito. Entonces ahora el muchacho dando gritos. ¿Te diste cuenta? Esa no es la reacción de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hace? Jesús va, resuelve el problema de la tormenta de tu vida, que es tu vida. Y entonces después te dice, Fifo, pero ven acá, ¿y cuándo es que tú vas a aprender, viejito? Tú no sabes que si tú vas conmigo, no hay nada que pueda contra ti. Si Jesús es conmigo, ¿quién en contra de mí? ¿Es eso lo que Jesús le está diciendo? ¿Por qué no tienen fe? Porque es que solamente la palabra de Jesús traerá calma. Solamente la palabra de Jesús. Aquí está un grupo de marineros expertos, que incluso muchos de ellos volvieron de nuevo a pescar. Después que Jesús resucitó, ellos, bueno, ya esto se acabó, el maestro lo mataron a pescar. Y Jesús fue y lo buscó allá otra vez. Y hasta le cocinó su pescadito para que vengan, para que no me digan ahora que tengo que esperar que coman. Se lo guardó cocinado. Fue y los buscó otra vez a su propia realidad. Solo hizo falta que Jesús pronunciara la palabra y tanto el mar como los vientos se tranquilizaron. Entonces, quizás en nuestra vida está haciendo más falta eso que cualquier otra cosa. Quizás es este libro el que está haciendo falta en nuestra vida. La palabra de Dios. Es eso lo que nos está haciendo falta. Es Jesús. No es San Pascual. Todos esos santos iban montados en la barca y lo que están es asustados. San Pedro iba ahí. La roca, que mucha gente dice que es Dwight Johnson. La roca, no fue él la roca, nada. Fue lo que él dijo, la roca sobre la que Jesús iba a edificar su iglesia, que él era el Mesías, el enviado de Dios. Y ahí está asustado. Yo me imagino a Pedro taraqueándolo. Jesús, carajo, se va a ahogar el barco. No vamos a morir todos asustados. Estoy harto de sacar agua y esta tormenta no se aplaca. Claro, porque tú estás con jarrito sacando agua. Y en la relación con Jesús, eso no se trata de jarrito. Es inundándote que se está su vida. Tú necesitas al maestro hablando, dirigiendo tu vida. Y por último, de nuevo la reacción de los discípulos. Ahí viene Marcos y nos dice que los discípulos en el verso 41, ellos estaban muy asustados. Y Marcos sabía de eso porque iba montado ahí en ese barco también. Y se decían unos a otros, ¿y quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Y ahí está la muestra de por qué ellos reaccionaron así. Fíjate que ellos estaban asustados. La falta de fe siempre producirá miedo, terror, pánico. Por eso Juan llegó a decir, el perfecto amor echa fuera todo temor. Por eso cantábamos al principio, por el poder de tu amor, Señor, transforma nuestras vidas. Los que no tienen fe viven aterrorizados. Y son súper ultra multimillonarios. Por eso cada vez que la bolsa de valores cae, los millonarios se suicidan. Porque no tienen fe, solo confían en el averaje del Dow Jones y en el precio de la onza Troy de petróleo y del barril y del oro, en eso que confían. ¿Te das cuenta? No tienen fe, por eso se pegan un tiro. La conclusión de los discípulos tiene que llevarnos a reflexionar seriamente a nosotros. Porque unos a otros se decían, ¿y quién es este? Pero ven acá, André, tú no fuiste que le dijiste a Pedro, encontramos el Mesías, camina que ya lo encontramos y vámonos. Entonces, ¿cómo es que tú estás preguntando ahora que quién es este? Ustedes andan con este hombre, dejaron todo y andan atrás de él y no saben. Claro, así estabas tú 50 años en una religión y no sabías quién era Jesús.
No conocías el poder de su palabra. Estabas en ritos, en oscuridad, pero no conocías al Maestro. Por eso ellos andan con él. Fíjate que ya vamos por el capítulo 4, y Jesús predicando sobre el reino y sobre la mostaza y sobre el juicio y todas esas cosas. Esta gente habían oído al Maestro y sabían en lo que andaban, y se están preguntando, Judy, ¿y quién es este hombre? Ay, ¿cómo tú te trepas en un hombre y te vas con una gente sin tú saber quién es? Así hay un montón de gente metido en religiones que lo tienen embobado. Te das cuenta, no tienen una relación directa con el Maestro. Endiosan al pastor, se gozan con el coro, pero no tienen una relación con Dios. No tienen fe verdadera. Por último, ante esta conclusión, fíjate que ellos dicen, hasta el viento y las aguas le obedecen. Oye, pero este hombre, oye, cuando tú ves una cosa así, tú tienes que decir, esto tiene que ser Dios obligado. O sea, eso tú no debes ni preguntártelo. Hasta las aguas y las olas. Esto dice que ellos andaban con Cristo, pero no lo conocían. Igual que tú y que yo. Ante esta conclusión de los discípulos, yo solo espero que no sea la misma conclusión tuya y mía esta noche. Que tú y yo lleguemos a entender que andamos en religiones, pero no conocemos a Cristo, ni el poder que hay en su palabra. Asimismo podemos estar tú y yo. Espero que Dios traiga luz suficiente a nuestra vida para que nosotros podamos reconocer que el personaje más importante viajando en la barca de nuestra vida es Jesús. Y que cuando las tormentas vengan, no hay la tarjeta de crédito que tenemos que llamar. No nos hace falta una pareja para sobrellevar la tormenta. No nos hace falta trabajo ni seguro médico. Todo eso es necesario, No estoy diciendo que no sea necesario ahorrar, tener seguro médico, ir a chequear, todo eso hay que hacerlo. Pero tu seguridad no está en eso, está en Jesucristo, que es el que va a abrir todos los caminos que sean necesarios, el que va a derribar todos los muros, el que va a calmar todas las tormentas. Cuando vengan las tormentas, antes de llamar a nadie, cae de rodillas delante de Cristo y preséntale tu tormenta. Dale gracias, Señor, yo te agradezco por esta prueba, porque ahora tú tienes una oportunidad de enseñarme algo. Yo no lo entiendo, pero sé que tú estás trabajando y estoy en control y voy a estar tranquilo. Y voy para el médico a hacerme el escáner, y si me dicen que tengo cáncer, te voy a dar gracias, porque más rápido me voy de aquí a encontrarme contigo. Y si voy a estar sufriendo, sé que eso tú lo vas a utilizar para purificar mi alma y santificarme en el dolor. A veces tú y yo no aprendemos si no es por las malas. Por eso tienen que venir las tormentas. Corre y ve a despertar a Cristo. No llame al guachimán ni prenda la cámara. Que Jesús puede hacer que los asaltantes vean sus ángeles delante de ti y sepan que tú no estás solo. Jesús puede hacer eso. Y más de ahí, pero nos hace falta fe. Tenemos que creer. Por eso Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque no saben pedir. Piden para darse gusto, para ir a la juca y a la cosa. Es para eso que quieren cuarto, y para comprar carro, y para mujeriar, para fumar droga. Nadie le está pidiendo dinero a Dios para construir iglesias, ni para financiar evangelistas que vayan por el mundo a predicar. Tú no le has pedido eso nunca. Tú lo que quieres es que ropa nueva, carro nuevo, casa nueva, pareja nueva. Eso es lo que tú quieres. Pídele a Dios que haga su voluntad en ti para que tú veas cómo van a venir las tormentas. Te va a convertir en una persona extraordinaria para utilizarte. Por eso, cuando las tormentas vengan, yo espero que la reacción tuya y la mía, porque eso tenemos que pedírselo a Dios. Hoy lo estudiábamos y el mismo Pablo decía en el pasaje propuesto para hoy, oye, yo mismo no sé si me voy a salvar, yo estoy corriendo para eso, pero eso es un regalo.
Y entonces tú te encuentras unos babosos aquí que dicen que van a controlar el cielo desde la tierra, y Pablo está diciendo, yo estoy corriendo la batalla, pero no, yo mismo no sé si me voy a salvar, porque es un regalo que Dios me hace. Yo me salvo por lo que Jesús hizo, no por lo que yo hago. Eso se llama fe y confiar en Él e ir a ciegas detrás de Cristo. Y eso es lo que yo espero en Dios, que tú y yo esta noche podamos llegar a esa conclusión de que con diligencia y esmero, a partir de este mensaje de esta noche, tú conviertas a Jesús en el pasajero más importante en la barca de tu vida. Que Jesús se monte primero que tú en la barca y se desmonte último que tú. Que Él sea el que la amarre y el que la desamarre cuando tú vayas a emprender tu viaje. Que cuando tú te vayas a acostar esta noche, vayas y le digas, Jesús, me voy a acostar, guarda mis sueños, perdona todos mis pecados y purifícame, por si el ángel de la muerte viene esta noche, estar listo para irme. Y por la mañana cuando te levantes, Señor, tú sabes que yo soy una bestia, un animal sin fe, inmundicioso, hasta lo último sucio, pero si tú vas conmigo, yo quiero honrar y glorificar tu nombre. Que ninguna adversidad, ninguna prueba me aparte de tu gracia. Entrégale la barca de tu vida. Deja que sea Él que la gobierne. Que aunque tú lo veas dormido, arropado con una almohada en la popa, aunque tú lo veas dormido, su poder es infinito y su amor por ti no conoce límites. Ya Él dio su vida por ti y te salvó. Ya no hay nada más después de ahí, siempre y cuando tú aceptes su sacrificio como el único camino para salvación, para perdón y para vida eterna. Invitémoslo a Él, mis hermanos. Vamos a terminar orando para que le demos gracias infinitas a nuestro Padre, porque Él nos trae tanta luz y nos advierte de tanta realidad que nos espera. Pero si vamos contigo, Divino Maestro, no temeremos. Queremos hacer ese compromiso, mi Señor.